El día de hoy vamos a hablar sobre 3 cosas que Jesús grandemente valora. 3 cosas que Jesús grandemente valora. Y pues la palabra de Dios es como el mapa de un tesoro, ¿verdad? Y en ese mapa del tesoro, pues el mapa se convierte en la cosa más valiosa, pues hasta que se encuentre el tesoro, ¿verdad? Y pues cuando tenemos un mapa, necesitamos aprender a leer el mapa. Si no lo sabes leer, pues no puedes llegar al tesoro, ¿verdad? Imagínate que estás leyendo el mapa al revés, ¿sí? Y en vez de acercarte al tesoro, te estás alejando del tesoro, ¿verdad? Y pues la vida se necesita un mapa, ¿verdad? Para la vida misma. La gente en este mundo vive vidas sin esperanza, sin guía, sin encontrar un propósito trascendental en sus vidas. Y la llave para abrir tu entendimiento, para descifrar, ¿verdad?, este mapa y encontrar el tesoro, pues está en la persona de Jesús. Jesús es la persona más trascendental en el mundo, ¿verdad? Y en la historia, podemos decir, con toda seguridad. Hoy en día, nuestro calendario está basado en el tiempo antes y después del Señor Jesucristo. Pero hoy en día, la gente menosprecia este mapa, ¿verdad? Porque no lo entiende, no le encuentra valor, no cree que en él se encuentre ningún tesoro. Sin embargo, quedó escrito y está a tu alcance. Y si tú estás dispuesto a escuchar, podremos juntos leer este mapa, ¿verdad? Y encontrarás que verdaderamente existe un tesoro. Bueno, la tecnología ha avanzado de manera muy acelerada hoy en día. Los logros que se alcanzaron hace pocos años, en algunos casos ya se han vuelto completamente obsoletos. Por ejemplo, leí un artículo sobre el BlackBerry, ¿verdad? Fue algo novedoso en su tiempo y que ahora nadie usa porque ya, la verdad es que no sirve, ¿verdad? Para las cosas que puede hacer un teléfono moderno, el BlackBerry ya no se necesita, nadie lo quiere. Y entonces, sin embargo, ¿verdad?, en contraste de que las cosas van más avanzadas, la gente cada vez se encuentra más perdida. Se han perdido los valores. A lo mejor es una manera de decir, ¿verdad?, que se han perdido, pero más bien se han reemplazado los valores por otras cosas que no tienen valor en sí. Porque los valores son aquellas cosas que forman el fundamento de una vida. Son los que dictan la dirección que debe tomar la vida. Tus valores influyen en todas tus decisiones, sobre cosas como tus relaciones, tu carrera profesional, la dirección que tu vida toma, con quién casarte, ¿verdad? Son el compás que guía tu vida. Entonces, por eso, pues es tan importante conocer esto, ¿verdad? 3 cosas que Jesús grandemente valora. Bueno, las 3 cosas que quiero mencionar hoy, hay más, ¿verdad? Muchas más. Pero solamente quiero mencionar 3 y es la vida, el amor y la paz. Bueno, Jesús grandemente valora la vida. No se puede cuestionar el valor que Jesús le dio a la vida de cada ser humano. Porque de manera muy concreta,
muy evidente, ¿verdad? Palpable. Lo demostró con sus acciones. Bueno, ¿cómo fue que Jesús valoró la vida? Bueno, una manera que lo hizo fue, siempre buscaba preservarla, ¿verdad? Preservó la vida. Y eso lo leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 62, que dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús valora grandemente la vida, ¿verdad? Porque Él no le quitó la vida a nadie. Creo que está en Lucas 8, 1 al 11. Es uno de los evangelios. La verdad es que al copiarlo se me pasó ponerle qué libro era o qué evangelio era. Pero dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Es Lucas o cuál es? Juan, ok. Y en Lucas, fíjese, en Lucas capítulo 19, versículo 10, hablando de sí mismo, dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es evidente que lo valioso que era la vida para el Señor Jesucristo. Y solo quisiera hacer mención de algo, que en el versículo 7 podemos deducir claramente que Jesús no fue en contra de la ley de Moisés. No dijo que no la siguieran y que no hicieran lo que decía la ley de Moisés, sino que él evidenció que todos los que estaban allí eran pecadores y dignos de muerte conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Por eso empezaron a salir uno por uno, ¿verdad? Porque
sabían que al condenar a esa mujer se estaban condenando a sí mismos. Dice Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, tal vez no eran culpables de adulterio, pero eran culpables de otros pecados. Y entonces su conciencia les señaló esto, ¿verdad? Y por eso ellos, pues no procedieron a apedrearla. Y vemos que Jesús, pues en toda su vida, pues no causó, ¿verdad? No fue ni causa ni fue partícipe en que ninguna persona muriera, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue más allá, ¿verdad? Él restauró de la muerte a la vida a las personas. Y una de ellas en Lucas capítulo 7, podemos leer una de ellas en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús eso vino a hacer, ¿verdad? A restaurar a los muertos y darles vida. Como lo dice él mismo, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y entonces, como ese joven, ¿verdad?, de 13 años, que había muerto físicamente, Jesús le dio vida física. Pero hay una muerte que todos los hombres tenemos, ¿verdad?, y que no somos conscientes de ello, y es la muerte espiritual. Y Jesús vino a dar vida espiritual, ¿verdad?, a todos aquellos que oyen su palabra y creen al que le envió. Bueno, ¿cuál es la máxima expresión de valor de la vida, verdad?, que Jesús tiene, ¿verdad? Bueno, Jesús es el dador de la vida. La vida es un regalo de Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida y vino a dar vida. Y no solamente vida espiritual, ¿verdad? Él vino a dar vida verdadera, vida abundante, como lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en día existe la manera de pensar de que Dios es un aguafiestas, de que Dios es un Dios frío, que solo demanda obediencia, que no le importa cómo nos sintamos o lo que nosotros pensemos o que nosotros seamos felices. Pero esta manera de pensar que se tiene es contraria a las palabras que Jesús dice en este versículo. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también en este pasaje existe un contraste, ¿verdad? Un contraste mientras que Jesús dice que vino a darnos vida y vida en abundancia, dice que existe otro al que Jesús le llama ladrón, que vino para hurtar, matar y destruir. Le llama Jesús ladrón, le llama así por su propósito, ¿verdad? Que es hurtar, matar y destruir. Pero aunque es ladrón, se disfraza como nuestro benefactor. Como lo dice, ¿verdad? Claramente en 2 de Corintios 11, 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuando Jesús está diciendo estas palabras de Juan 10:10, ¿verdad? Se estaba aludiendo a las personas, a los religiosos del tiempo de Jesús, pero detrás de ellos, pues está Satanás, ¿verdad? Es quien verdaderamente está detrás y es el ladrón, ¿verdad? Que viene a matar, a hurtar, matar y destruir. Y esos supuestos benefactores son aquellos que prometen fuera de Dios libertad, prometen felicidad, prometen satisfacción, prometen vida, pero los resultados muestran que son falsos. Ofrecen una satisfacción temporal, pero no es duradera, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es una satisfacción que se convierte en una esclavitud. Como sucede con aquellos que caen en drogas. La droga te ofrece un tipo de intensa satisfacción momentánea, pero es falsa, ¿verdad? No dura y te esclaviza. Hace unas semanas, César compartía sobre el eslogan, ¿verdad? Tan conocido en el mundo, que es solo hazlo, ¿verdad? De Nike, ¿verdad? O sea, y decía, y pues sí tiene sentido, ¿verdad? Que la idea es, del ladrón que te da, es que vive tu vida haciendo lo que te plazca, ¿verdad? Solo hazlo, ¿verdad? Solo hazlo, haz lo que quieras, ¿verdad? Pero vivir así te producirá esclavitud. Jesús es el único que te puede ofrecer verdadera paz, verdadero gozo, justificación, verdadera libertad. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablando con las personas de su tiempo, les dijo en Mateo capítulo 11, 28 al 30, les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, Jesús valoró la vida de los demás por encima de la suya misma, ¿verdad? ¿Quién va a querer rechazar unirse en yugo ante tal o ante semejante persona? No hay nada mejor en la vida que unirse al yugo que te ofrece Jesucristo, ¿verdad? Unirte a Él y Él te hará descansar. Primeramente, ¿verdad? Te hará descansar de las cargas del alma, de querer en tus propias fuerzas, ¿verdad? Vivir en tus propias fuerzas, agradar a Dios y permitirle a Él ayudarte, cambiar tu vida de tal manera que sea una vida ligera, ¿verdad? Y una vida de mucha bendición, una vida verdadera, ¿verdad? Plena. Y como dice, Él mismo dijo, ¿verdad? En Juan 10:10, una vida abundante. Jesús también, ¿verdad? Jesús grandemente valora el amor. ¿Cómo fue que Jesús valoró el amor? Bueno, Jesús vivió por amor. No solamente vivió por amor, ¿verdad? Sino que murió por amor. El amor era lo que lo motivaba. Jesús nunca pidió nada que Él mismo no haya dado o hecho primero en su propia vida. Por eso es fácil seguirlo. Porque hay cero hipocresía, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo. Como lo dice en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, el Señor Jesucristo dio el ejemplo, ¿verdad? No hay nada que tú puedas hacer por alguien, hacer una muestra de amor que se pueda comparar al amor que Jesús mostró, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad?, alcanzar a amar como Él amó. Porque fíjate, Jesús amó a los que son difíciles de amar. Como vemos en la persona de Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, leemos sobre Zaqueo y pues para tener un contexto correcto, ¿verdad? Aquellos que no saben quién era Zaqueo, pues era la persona que cobraba los impuestos para el gobierno romano, ¿verdad? Era una persona que odiaban los judíos, ¿verdad? Los consideraban un verdadero traidor. Y dice así este pasaje, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, pues como si hubiera más razones para no quererlo, ¿verdad? Era de lo peor y era rico, ¿verdad? Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús demostró su amor sirviendo a los demás. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15 dice: Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Marcos capítulo 10, versículos 45, ¿verdad? El Señor Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús amó haciendo el bien. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús también amó diciendo la verdad, o diciéndole a la gente la verdad. Como vemos en un ejemplo que está en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, donde dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y bueno, quisiera hacer énfasis en estos dos versículos que vienen, ¿verdad? Porque dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Cómo le demostró su amor, verdad? Dice: y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dice aquí que Jesús amó a este joven, y como resultado, ¿verdad?, de ese amor, Jesús le dijo la verdad. La pregunta que el joven le hizo, que le dijo: Maestro bueno, y que Jesús le contesta: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. No estaba negando, Jesús no estaba negando que él no fuera bueno, que fuera bueno, ¿verdad? O que él fuera Dios. Sino que con esta pregunta estaba tratando de que este joven rico
entendiera, ¿verdad?, lo absoluto de Dios, ¿verdad? De cómo Dios, para Dios, las cosas son absolutas. Él pensaba que podía obtener esto que quería. Él deseaba la vida eterna, ¿verdad? Y pensaba que podía obtener esta vida eterna por buenas obras. Pero Dios es un Dios perfecto, que demanda perfección. De hecho, la palabra pecado en hebreo viene de la palabra errar al blanco, ¿verdad? Eso es lo que significa pecado, errar al blanco. Como cuando un arquero tira una flecha, ¿verdad? Si no da en el blanco, entonces pecó, o sea, erró. Y entonces, pues todos los hombres somos hombres caídos, imperfectos y por lo tanto pecadores. Todos erramos al blanco. Tal vez este joven rico, comparado con la gente de su tiempo, era muy ejemplar. No lo dudaría. Pero como todos los hombres, ¿verdad?, incapaz, imperfecto de cumplir el estándar perfecto de Dios, el estándar que Dios requiere. Y lo podemos constatar, ¿verdad?, porque no pudo cumplir el mandamiento, ¿verdad?, que menciona hacer cuando resumen los mandamientos, ¿verdad? Y dicen, todos los mandamientos se resumen en dos, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y entonces este joven no pudo hacer esto, ¿verdad? No pudo amar al prójimo como a sí mismo. No pudo vender todas sus posesiones y darlas a los pobres. Porque pues tenía más amor por esas cosas, ¿verdad?, que por los pobres, que por sus semejantes. Entonces, si nos detenemos a analizar las palabras de Jesús, pues podemos observar que la vida eterna, el Señor Jesucristo se la ofrece teniendo una relación con Él, ¿verdad? Le dice, y tendrás tesoros en el cielo, dice, y ven, sígueme. Es la única manera, ¿verdad?, de obtener la vida, es a través del Señor Jesucristo. Jesús no solo cumplió ese mandamiento, ¿verdad? Jesús no solo amó a Dios por sobre todas las cosas y a sus semejantes como a sí mismos, sino que lo cumplió en toda la expresión, ¿verdad?, de la palabra, porque Él amó a sus enemigos, ¿verdad?, como a sí mismo, ¿verdad? Murió por amor. Los amó de tal manera que dio su propia vida por ellos, ¿verdad? Jesús, y vemos que Jesús amó a sus enemigos porque en sus mismas palabras vemos que así fue. Cuando le estaban crucificando, la gente que le estaba crucificando al Señor Jesucristo, la gente que lo llevó a crucificar, lo hizo porque lo acusaron falsamente, ¿verdad? Todo fue falso lo que se acusó al Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, ¿verdad? En Lucas capítulo 23, versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús amó a sus propios enemigos. Jesús amó al mundo, ¿verdad?, tomando forma humana para vivir entre los hombres. Ese fue el propósito de su vida. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice la Escritura, el cual, hablando de Jesús, dice, que el Señor Jesucristo dice, el cual
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Es a lo que se está refiriendo cuando dice tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue la máxima expresión, ¿verdad?, de el valor que Jesús le da al amor, ¿verdad?, que lo llevó a hacer el sacrificio por todos los hombres, y incluido, ¿verdad?, en ellos, pues claro, están sus propios enemigos. Jesús se sacrificó por amor, ¿verdad? Y una y otra vez, ¿verdad?, podemos leer en la Escritura acerca del amor que Él demostró. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, hablando con sus discípulos, Jesús les dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este. Probablemente aquí llegue el límite del amor humano. El amor, el sacrificarse, ¿verdad?, dar su vida por sus amigos. Por eso considero yo que las personas que luchan en guerras, los soldados que luchan en guerras, entre ellos, pues existe tal fraternidad que es difícil separarla, ¿verdad? Porque arriesgan su vida los unos para con los otros, ¿verdad? Pero Jesús va más allá del amor humano, ¿verdad? Porque Él dio su vida por sus enemigos, ¿verdad? Como la Escritura pues nos los enseña, ¿verdad? A lo que nosotros le llamamos las buenas nuevas, ¿verdad? O el Evangelio. Bueno, en último lugar, Jesús grandemente valora la paz. Bueno, ¿cómo fue pues que Jesús valoró la paz, verdad? Bueno, pues podemos, creo que, estar de acuerdo en que el hombre en general, como hombres, tenemos una gran necesidad de tener paz. Es un deseo universal en el hombre. Y el propósito de Jesús, como leímos anteriormente, de venir aquí a la tierra, fue a traer paz. Como fue profetizado acerca de él en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no solamente se habló de él así, ¿verdad?, sino que Jesús da paz. Fue lo que él dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 14, versículo 27, hablando con sus discípulos, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y podemos decir que existen dos tipos de paz, ¿verdad? La paz que el mundo da y la paz que Jesús da. ¿En dónde buscas tú la paz o en dónde obtienes tu paz? Cuando un hombre obtiene su paz en este mundo,
entonces depende de lo que haga, ¿verdad? Lo que él mismo haga, o de las circunstancias que le rodean, o de las cosas que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero. El dinero produce cierta paz, ¿verdad? Para la gente. Se siente en paz, porque dice, si me enfermo, pues voy a tener con qué ir al doctor, ¿verdad? Y poder pagar al doctor y poder seguir viviendo, ¿verdad? Y no perder mi casa. Y entonces, si tengo dinero, pues eso me trae paz. Son circunstancias, ¿verdad? Que en el mundo, pues traen paz a los hombres. Pero la paz en el mundo siempre es igual, es temporal. No dura por siempre. Mientras el dinero esté, mientras dependa de que con dinero lo podamos satisfacer, ¿verdad? Porque a veces ni el dinero nos sirve, ¿verdad? Cuando nos estamos sin paz, no es posible darnos paz, ¿verdad? El dinero tiene un límite en lo que a la gente le puede traer paz. Entonces les decía, la paz del mundo es temporal, pero la paz que Jesús ofrece no es temporal. La paz que Jesús ofrece está por encima de las circunstancias. No tiene que ver con las circunstancias que estemos pasando, ¿verdad? No tiene que ver con las dificultades. A pesar de las dificultades, podemos tener paz. Como lo manifestó David mismo, ¿verdad? En el Salmo capítulo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Donde hay paz, no hay temor. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3, ¿verdad? Leemos lo que dice esta parte de la Escritura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bueno, cuando estamos pasando por problemas, es cuando perdemos la paz. Eso nos puede hacer perder la paz. Una enfermedad, la pérdida de una persona, miles de cosas, ¿verdad?, que pueden estar sucediendo que nos pueden robar la paz. Podemos encontrarnos en un problema muy fuerte, ¿verdad? Pero dice la Escritura aquí, dice, tú guardarás en completa paz. No dice, tú me sacarás del problema y entonces tendré paz, ¿verdad? Sino que dice, guardarás en completa paz. A pesar del problema, tú puedes tener completa paz. ¿Cómo? Cuando tus pensamientos perseveran en Dios, ¿verdad? Si tú piensas en Dios, en vez de estar pensando en el problema, entonces Dios te dará paz. Porque cuando pensamos en Dios, en los problemas, quiere decir que estamos descansando en Dios. Porque no podemos dejar de pensar en los problemas si no tenemos fe, si no tenemos confianza en Dios. Pero cuando tenemos confianza en Él, podemos descansar y podemos tener completa paz, ¿verdad? En que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Porque el miedo roba la paz. Por eso el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada que el Señor Jesucristo nos pide o nos dice que hagamos, ¿verdad? Él no lo hizo ya primero, ¿verdad? Él tenía plena confianza en Dios, ¿verdad? En todas las circunstancias de su vida. Siempre estuvo confiando en Él, ¿verdad? Jesús experimentaba y vivía aquello que Él mismo enseñaba, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la máxima expresión del valor
que Jesús le da a la paz, ¿verdad? ¿Por qué la paz es tan importante para Jesús? ¿Por qué es el príncipe de paz? Bueno, pues dice que vemos que Jesús trae paz al hombre, pero la paz es el resultado de la justicia, como lo podemos ver en Isaías capítulo 32, versículo 17. Dice, y el efecto de la justicia, o sea, el resultado de la justicia, cuando hay justicia, viene la paz. Será paz, ¿verdad? Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. O sea, Jesús trae paz porque trae justicia, ¿verdad? Él vino a cumplir la justicia. Es la única manera que podemos tener verdadera paz, o que pueda existir verdadera paz en el mundo, si hay una verdadera justicia. Mientras no haya justicia, no puede haber paz. Y decíamos hace rato, hablando del amor, que Jesús murió por sus enemigos, pero la verdad es que la Biblia nos enseña que todo hombre es enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios porque hemos quebrantado, ¿verdad? Hemos quebrantado la justicia de Dios, y por lo tanto Dios demanda justicia, ¿verdad? Dios demanda un castigo, porque ese es el carácter santo de Dios. Y como tal, pues Dios tiene que condenar, ¿verdad? Dios tiene que castigar, porque si Dios no castiga, no sería un Dios justo. Sin embargo, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y entonces Él tiene que traer un castigo donde haya injusticia. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice el apóstol, ¿verdad? Porque también Cristo padeció, ahí hay un castigo, ¿verdad? Una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, porque la justicia demanda un castigo para satisfacer la justicia de Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si había una deuda que le debíamos a Dios, Jesús la pagó. Si se merecía un castigo, Jesús lo recibió. O sea, cumplió con la justicia de Dios, la satisfizo, y por lo tanto, Él nos puede dar justicia. No puede haber justicia, Él nos puede dar paz, perdón. No puede haber paz sin primero haber justicia, ¿verdad? Porque la paz viene de la justicia, ¿verdad? Es un resultado de ella. Por eso, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, siendo hechos justos por Jesucristo, tenemos paz para con Dios. O sea, quiere decir que no había paz, ¿verdad? Cuando dice esto, que tenemos paz para con Dios, da la posibilidad, y existe, que no había paz para con Dios. Había una enemistad con Dios. Pero en Cristo se cumplió la justicia de Dios. Jesucristo es la persona correcta para seguir los valores, ¿verdad? Si tú quieres seguir los mejores valores de la vida, no hay nadie como el Señor Jesucristo. Sigue a Jesús por quien es Jesús, ¿verdad? Ni siquiera tanto por lo que te ofrece, pero Él es razón suficiente de seguirle.
porque Jesucristo es alguien que las cosas que Él valora son verdaderas, ¿verdad? Y son eternas. Y nosotros, por ende, ¿verdad?, debemos también de buscar valorar estas mismas cosas que el Señor Jesucristo valoró y que nos lo enseñó, ¿verdad?, con su propia vida. Bueno, pues tengamos esto presente, ¿verdad?, para que si en tu vida, ¿verdad?, pues no hay valores que tú puedas decir, esos valores son profundos, son verdaderos, son mejores que cualquier otro valor. Yo te invito a que sigas a Jesús, ¿verdad? Porque Él nos muestra que lo que Él valora es lo verdadero, lo profundo, lo correcto, ¿verdad?, lo que llena y lo que nos da una vida abundante como Él ofrece. Muy bien, pues que Dios les bendiga.